domingo. Hoy en Saber Vivir analizaremos con lupa las etiquetas de los alimentos envasados. Light, 0%, sin azúcar. Veremos qué hay detrás de los reclamos comerciales que están en los envases y nos fijaremos especialmente en el yogur. Os vamos a dar además un menú muy saludable con cereales integrales. Y si lo que os preocupa es la tripa, atentos a los consejos para combatir la grasa abdominal. El primero, ya lo decimos, es practicar más ejercicio. Nuestra profe de baile, Helen Canadell, nos anima a hacerlo hoy con una clase antiestrés. Fuera tensiones. El baile es para todos y esta semana vamos a conocer a profesionales de distintos ámbitos que dedican parte de su tiempo a bailar. Cuéntame un poco, ¿a qué te dedicas? Comunicación corporativa, institucional, bastante viaje, movimiento arriba y abajo. Y encima sacas tiempo de tu agenda para tus hobbies. Lo necesito, es mi válvula de escape, es mi momento, para mí es cuando desconecto, cargo energía, hago el loco. ¿A qué te dedicas, Ferran? Yo soy gerente de una empresa y yo los jueves salgo puntual y hago los 60 kilómetros para poder estar aquí. Pues no perdamos más tiempo, ¿vamos a clase? Venga. Vamos allá, nos cambiamos, ¿no? Eso sí, venga. Alberto, vas con Xavier, ¿vale? ¿Yo con quién voy? Conmigo. ¿Contigo? ¿Vale? Oye, María, es que yo los veo trabajando como auténticos profesionales, pero no se dedican a ello, ¿no? Ellos tienen cada uno su profesión y vienen los jueves aquí con nosotros a montar todo este musical como si fuesen profesionales. Y además lo preparan y después lo representan en teatro. En el paralelo. Vienen aquí, desconectan, dejan el móvil fuera y todos los problemas del trabajo fuera y a disfrutar. Oye, Ana, acabo de verte aquí haciendo un solo, pero tú no te dedicas a esto en realidad. No, yo soy consultora, hago mi jornada laboral de 8 horas. ¿En qué te ayuda cuando vienes aquí a clase? Desconecto de todo. Yo soy arquitecto de formación y doy matemáticas, dibujo técnico e informática, o sea, no tiene nada que ver, o sea, no es nada artístico. Oye, Cassandra, ahora que estamos aquí súper rodeadas, ¿pero tú a qué te dedicas? Yo soy enfermera. Trabajo en un centro de atención primaria. Supongo muchas horas al día cuidando de los demás. Este es el momento de cuidarte a ti. He encontrado mi deporte y es que esto es saber vivir. Déjense. Hay que moverse, claro que sí, no pasarse todo el día sentados en casa como hago yo ahora mismo delante del ordenador, de la tablet, del móvil. Mucha gente además aprovecha para consultar síntomas de enfermedades en internet. Es algo inevitable, pero no os debe obsesionar. Entramos en la consulta del médico de familia. Muy buenos días, doctor Fabiani. En Saber Vivir hablamos de salud porque es algo que interesa, que preocupa en nuestra sociedad. Bueno, y no puede ser malo, ¿verdad? Que nos preocupe nuestra salud, queramos buscar información. Y es lógico que la gente lo busque en Internet. Y estos mensajes de no mires en Internet no van a ningún sitio, la gente va a buscar. Lo que tenemos es que orientarles a dónde buscar para que la información les sea útil y no les genere más miedo. Una de las búsquedas más recurrentes las últimas semanas ha sido sobre el coronavirus, ese virus que procede de China. En este caso, por ejemplo, ¿sería necesario comprar unas mascarillas como estas? Bueno, ese tipo de mascarillas sirven para el contagio de cualquier tipo de enfermedad virásica respiratoria habitual. O sea que si quieres evitar coger un catarro o una gripe, pues te puede ayudar porque disminuye la transmisión por las gotitas de saliva al hablar, al estornudar, al toser del virus. Pero ya te digo que si es para prevenir el contagio del coronavirus, pues no tiene mucho sentido porque no hay riesgo de contagio ahora mismo en España. Lo cierto es que se han agotado en farmacias nacionales y extranjeras. Sí, y mala cosa, porque cuando le haga falta a una persona de verdad, que esto puede hacer falta por otro
otros motivos, personas asmáticas, personas que a lo mejor tengan una tuberculosis y deban utilizarla, cualquier motivo, no la van a encontrar cuando sí le hace falta. Mira, estamos ahí muy preocupados si hay pandemia o no hay pandemia, hay epidemia o no hay epidemia del virus, y lo que sí hay es una epidemia de información exagerada que tiene la gente muy preocupada. Y a esa epidemia no le sirven las mascarillas, ¿eh? Para esa epidemia lo que sirve es la información veraz y que ponga las cosas en su sitio y no alarme. Sabemos cuáles son los síntomas del coronavirus porque se puede encontrar fácilmente en internet, entonces nos encontramos que es fiebre, dolor de garganta, tos, malestar. ¿Qué pasa si tú o alguien de tu entorno tiene uno de esos síntomas? ¿Debemos preocuparnos? A ver, Miriam, en el momento en el que estamos, si un familiar tuyo te dice que tiene un poco de tos, dolor de garganta, mal cuerpo, fiebre, ¿tú qué piensas que tiene? Un catarro, una gripe. Efectivamente, y eso es lo que tenemos que pensar, porque eso es un criterio, llamamos clínico. Esos síntomas son compatibles a muchas infecciones respiratorias. Lo que tenemos que buscar es que además se cumpla otra condición fundamental, y es que ha habido contacto de riesgo. Es decir, o he viajado y he estado en una zona en las últimas 2 semanas en las que hay muchos casos de esta enfermedad, o bien he tenido contacto estrecho en estas últimas 2 semanas con alguien que está diagnosticado. Claro. A ver, ¿tú has estado en esa zona afectada o has tenido contacto con alguien? No. Pues ya no. te digo que tu riesgo de tenerlo, aunque tengas esos síntomas, es nulo. Y aún así, fíjate que si una persona en algún momento llegara a tener estos síntomas y tuviera certeza de que ha tenido contacto con una persona que ha padecido la enfermedad o ha viajado a esta zona, aún hay que terminar de confirmarlo. Ante esta situación, ¿qué tendría que hacer la persona? Quedarse en casa. En este caso sí, utilizar una mascarilla y ponerse en contacto telefónico con los sistemas de emergencia. Para avisarlo, ellos se pondrán en contacto con él y harán las pruebas oportunas para terminar de confirmar si realmente tiene la infección o descartarlo. Además, por miedo al coronavirus han empezado a surgir una serie de rumores, de noticias, de remedios. La Organización Mundial de la Salud ha alertado sobre ello, sobre algunas informaciones, por ejemplo, que dicen que tomar ajo evita la infección por coronavirus. Tomar ajo. Tomar ajo. Igual es que piensan que los vampiros pues contagian el coronavirus. Mira, vamos a ser un poquito serios. No, el tomar ajo no previene del coronavirus. Pero ojo, fíjate que tampoco otras cosas que se oyen por ahí. O sea, recibir una carta o un paquete de China tampoco tiene riesgo de coger el coronavirus. Que el coronavirus no sobrevive a 15 días en papel de embalar. Que no, de verdad. Vamos a poner un poquito serios porque este tipo de cosas generan mucha alarma, ¿eh? Nada de ajo para evitar ese tipo de infecciones. Pero ¿qué me dices de esa idea que circula sobre que el ajo va bien para el corazón? Bueno, parece que tiene ciertos beneficios, pero ciertos beneficios. Aitor nos ha hablado mucho de evitar este concepto del superalimento, ¿no? Que parece que lo va a arreglar todo. Para cuidar el corazón, Miriam, tenemos que cuidar la alimentación en general, hacer ejercicio, no fumar, combatir el sobrepeso. Ya te digo que si no hacemos todo esto y nos hartamos de ajo, lo único que vamos a conseguir es tener mal aliento. Esto es una cuestión más integral, de cuidar todas las cosas y no buscar un alimento mágico que nos vaya a arreglar los problemas. Hablando del corazón, el infarto es una palabra que da muchísimo miedo, ¿no? Si tenemos o sentimos hay un dolor en el pecho, ¿tú crees que eso es un síntoma de por sí de poder tener un infarto? Bueno, el dolor en el pecho es un síntoma típico del infarto. Tiene unas características concretas. Es un dolor muy intenso, es un dolor que se describe como opresivo, como una presión, como una losa en el pecho, como un peso fuerte y que suele asociar malestar, sudoración y que se puede ir hacia el brazo, hacia la garganta. Pero ojo, que no siempre que nos duele el pecho es un infarto, afortunadamente. Hay dolores punzantes, pequeños pinchazos, quemazones, dolores que aumentan con los movimientos, que pueden ser por un problema muscular, por un dolor de una costilla o simplemente incluso por procesos digestivos. Así que no siempre que nos duele el pecho tenemos que pensar en que tengamos un infarto. ¿Y es verdad que las mujeres podemos estar teniendo un infarto y no tener por qué sentir ese dolor en el pecho? A ver, es cierto que las mujeres suelen tener síntomas y signos un poco más atípicos y esto a veces nos puede dificultar un poco el diagnóstico. Pero ojo que más que en las mujeres pasa mucho en las personas de edad avanzada y también, por ejemplo, los diabéticos, que los síntomas son más difíciles de cazar y ahí los médicos tenemos que estar más pendientes porque a veces directamente no duele el pecho o lo que da es simplemente sudoración o incluso un dolor en la boca del estómago. Luego tenemos que estar un poco pendientes. Pero fíjate que esto señala de las mujeres es especialmente importante. Miriam, está demostrado que los médicos tardamos más en diagnosticar a las mujeres cuando tienen un infarto que a los hombres. Y es porque, por una parte, los síntomas a veces nos engañan un poco y segundo, porque estamos como menos concienciados a que las mujeres, lógicamente, también tienen infarto y pensamos antes en otros diagnósticos. Así que tenemos que ponernos firmes porque en el infarto el tiempo es oro, ¿eh? Bueno, el tiempo es corazón. Desde luego que sí. ¿Y la taquicardia también puede ser un síntoma de infarto? Bueno, puede ser, pero no es lo más frecuente. Las taquicardias, las palpitaciones, que no son exactamente lo mismo. ¿No? Y a veces lo utilizamos. A ver, taquicardia es que el corazón va rápido, que late a más de 100 latidos por minuto. Y muchas veces es completamente normal. Por ejemplo, si vamos a hacer ejercicio, algo que recomendamos mucho, ¿verdad? Pues es normal que el corazón se acelere. Hay una taquicardia fisiológica, o sea, normal.
Es señal de que nuestro cuerpo funciona bien y no pasa absolutamente nada. Es verdad que puede aparecer taquicardia por otras causas, pero no siempre es patológica. Luego hay las palpitaciones. ¿Sí? La palpitación es cuando yo noto el latido. Hay veces que hay una palpitación suelta, yo noto de repente un latido, y hay veces que hay palpitaciones seguidas asociadas a una taquicardia. Las palpitaciones también pueden ocurrir en cuestiones fisiológicas. Yo lo noto cuando me pongo a correr y noto el corazón que me late con fuerza. Y también a veces ocurre en algún tipo de arritmia, en alguna extrasístole que no tiene importancia. Y si lo que nos sentimos es nerviosos o tenemos ansiedad, ¿cómo podemos discernir esa diferencia? Bueno, pues está bien que hagas la pregunta, porque es verdad que uno de los síntomas de la ansiedad son esa taquicardia, a veces esas palpitaciones. Normalmente cuando es ansiedad, además de eso, aparece una sensación de que me falta un poco el aire, que tengo que respirar hondo, que suspirar con frecuencia, aparece sudor en las manos, sequedad de boca, a veces incluso se me duermen un poquito las manos, que a la gente le preocupa esto mucho. Entonces, si detectamos los síntomas, lo que tenemos que aprender es a cómo combatir estos síntomas de ansiedad. Pues respirando tranquilo, intentando hacer relajación, haciendo ejercicio físico que recomendamos a menudo. Y hombre, siempre que podamos prevenir la aparición de esta ansiedad, combatiendo, por ejemplo, el estrés, para el que el ejercicio también nos ayuda. Es que el ejercicio ayuda para combatir el estrés, para la ansiedad, para controlar el peso, para un montón de cosas. Otro síntoma que a veces nos preocupa, otra situación, es la de encontrar sangre en la orina o en las deposiciones. ¿Esto puede ser un síntoma de cáncer? A ver, puede ser, pues claro, puede ser, ¿no? Pero como siempre tenemos que ver cómo es el sangrado y qué tiempo dura. Porque hay muchas situaciones en las que pequeña cantidad de sangre, tanto en la orina como en las deposiciones, no tienen importancia. Por ejemplo, en el contexto de una infección de orina, pues es normal que pueda sangrar un poco al orinar. Si cuando yo trato con el antibiótico a la infección de orina cede el sangrado, pues no hay que preocuparse nada más. Y por ejemplo, personas que tienen un hábito muy estreñido, que van poco y que un día van especialmente duro y se hacen un poco de daño, pues puedo sangrar un par de gotas de sangre roja al limpiarme. Pues tampoco eso tendría más importancia. Por supuesto, si el sangrado es importante o prolongado en el tiempo, hay que consultar por estudiar un poco qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Es válida esa regla de los 7 días, de que si ese síntoma perdura menos de 7 días no debemos preocuparnos? Bueno, más allá que los 7 días hay una cosa que es muy clara. Si hay un síntoma que es grave en sí mismo, o sea, por ejemplo, ese dolor fuerte que me da en el pecho que decíamos que me aprieta mucho, o si, por ejemplo, vomito sangre, ni 7 días ni 7 minutos, o sea, hay que ir sobre la marcha. Pero si el síntoma es leve, una pequeña molestia, no está mal esperar 5, 6, 7 días, porque muchas veces se quita solo. Es que muchas veces, Miriam, no es un síntoma, es señal de que nuestro cuerpo está vivo y reacciona a determinadas situaciones. En los síntomas leves podemos esperar y solo si permanece consultar con nuestro médico. Cambia el cuerpo como lo hace la naturaleza, y eso es algo que todos conocemos, y más en este mes de invierno, febrero, que tiene fama de ser un poco loco. Nos lo explica muy clarito una meteoróloga, Mar Gómez. ¿Qué tal? Estaba buscando libros de refranes. Ah, pues mira, nos acaban de donar unos, te los enseño. Estos son los que tenemos, son al peso. Ponme 1 kilito. Esto sería 1,200. ¿Y cuánto tiempo lleváis aquí? Porque esto es muy curioso. Sí, bueno, llevamos 8 años, estamos en un mercado y esto era una casquería y una pollería antes de ser una librería. Y para nosotros el valor del libro no es tanto el valor del mercado que el mercado le dé, sino el valor de uso. Y también es darle una segunda vida a los libros, que es lo importante. Pues eso es lo que voy a hacer yo, leer este libro de refranes, en el que dice que, por ejemplo, febrero es un mes loco en el que ningún día se parece a otro. También tenemos otro refrán, como por San Valentín el frío anuncia su fin. La explicación a tanta locura meteorológica radica en que febrero es el segundo mes más frío del año y todavía nos encontramos en invierno. Son frecuentes los temporales con nevadas, olas de frío o incluso violentos ciclogénesis que se pueden producir en el norte de nuestro país. Pero a la vez febrero es un mes próximo a la primavera y no es descartable que se produzcan entradas de aire cálido e incluso a veces en ocasiones podemos empezar a ver florecer los cerezos. Febrero es un mes en el que hemos vivido auténticas olas de frío, como esta de 1956. También España sufre la ola de frío más rigurosa del siglo, En el que registramos la temperatura más baja desde que tenemos registros en España. Menos 32 grados se alcanzaron en el lago Estangento, en Lleida. Esta ola de frío tuvo una duración de 21 días.
Pero esta no ha sido la única ola de frío que hemos vivido en España. En 1983 tuvimos una que afectó a 44 provincias. Más reciente, la ola de frío que vivimos en 2012. La noche ha sido gélida. Porque alcanzamos las temperaturas medias mínimas más bajas desde el año 56. En febrero podemos empezar a sentirnos más animados. Los días son más largos, contamos con más horas de luz solar durante nuestra jornada y podemos también empezar a practicar actividades al aire libre. Absorbemos más vitamina D y nuestros niveles de serotonina aumentan y por lo tanto nos sentimos más animados. Las temperaturas medias están aumentando en todo el mundo y si echamos un vistazo hacia atrás vemos que en febrero en España en los últimos 10 años hemos vivido 5 febreros fríos y 5 febreros cálidos y normales. Por ejemplo, el de 2018 fue un febrero cálido, pero el de 2012 fue extremadamente frío. Para poder adaptarnos al cambio climático tenemos que estar muy atentos de los últimos informes científicos. La forma de contar el tiempo ha cambiado muchísimo en los últimos años. De hecho, los primeros meteorólogos utilizaban pizarras que pintaban a mano para contarnos los mapas del tiempo. Un frente de chubascos que a lo largo de las próximas 24 horas. Hoy en día contamos con herramientas muy potentes, gráficos muy visuales e incluso también podemos salir a la calle a contaros la información de última hora. Ya hemos aclarado en Saber Vivir que el dolor de las articulaciones causado por los fenómenos meteorológicos no tiene una clara base científica. Pero fíjate ahora, doctor Fabiani, en esta otra noticia que se ha publicado en el que algunos científicos asocian esos cambios de tiempo con el dolor de cabeza. Bueno, a ver, dolores de cabeza hay de muchos tipos, pero hay uno que es verdad que es la migraña, que es a la que se refieren en ese estudio, que es verdad que hay muchos pacientes que sufren de migraña y notan que en determinadas circunstancias aumenta la frecuencia de las crisis. Hay veces que cuentan con los cambios meteorológicos, hay personas que lo notan más cuando cambian el sueño o en cambios hormonales, por ejemplo, en las mujeres en determinados momentos del ciclo menstrual, pues notan más dolores de cabeza. De cualquier forma es importante recordar que eso nunca es la causa, sino que puede actuar como un cierto desencadenante, pero que no tiene especial importancia y bueno, lo que hay que hacer es tomar el tratamiento que nos hayan recomendado. Seguimos hablando del clima porque algunos también asocian, otros expertos, la falta de sol en invierno con el desánimo y con la depresión. Es verdad que cuando disminuyen las horas de sol, pues hay mucha gente que lo nota especialmente. Este cambio del ritmo circadiano que hablamos, de la luz y la oscuridad a la hora del descanso, puede influir. Así que vamos en positivo. Miriam, tenemos pocas horitas de luz, pero vamos a aprovecharlas al máximo. Así que esas horitas de luz, vamos a ir al campo, vamos a hacer ejercicio, vamos a divertirnos, que esas horas son las que cuentan en nuestra vida. Di que sí, muchísimas gracias, doctor Fabiani. Vamos a conocer ahora a una persona muy saludable que vive por y para la música. Es un hombre pegado a un piano y lo lleva siendo desde los 8 años. David Gómez. Tito tito tita, tito tito te ti, tita tite to te tita, tarabara, tanararara, tita tite to te tita. Hola David. Hola, ¿qué Qué tal? bonito esto que estás tarareando. Muchas gracias. Pues mira, esta es una pieza que compuse hace unos años que se llama The Lighthouse. Con esa vida tan agitada y dedicada a la música, veo que tienes que desayunar fuerte. Pues sí, la verdad que esto es un plato bastante típico de Mallorca, que es de donde me he criado, y bueno, es un pan boli, que es pan con aceite, pero obviamente con algo más, ¿no? Tomate, aceite, jamón, queso, y la verdad que bueno, hay que cuidarse, ¿no? ¡Wow! Se nota que no es la primera vez que tocas el piano. ¿Cuándo empezaste? Bueno, pues empecé muy jovencito, a los 8 años. La culpa siempre digo que la tiene mi madre, porque un día paseábamos por una tienda de pianos como esta y en el escaparate vimos un letrero al lado de un piano que decía: con la compra de este piano te regalamos las 10 primeras clases de iniciación. Y en la primera clase pues el profesor dijo que tenía facilidad y hasta hoy, así.
Te veo tocar y la sensación desde fuera es casi que entras como en una especie de trance. ¿Es así? Es una sensación en la que además te va de todo el exterior y es una sensación muy bonita, la verdad, ¿no? Y bueno, creo que no la cambiaría por nada del mundo, ¿no? Es una forma de conectar, no sé con qué, con tu propio alma, con el corazón de la gente, pero en realidad es como una sensación única, ¿no? Que creo que todos los humanos deberíamos experimentar, ¿no? Pues tú sabes que yo siempre he querido tocar el piano. Pues nada, hoy ¿hacemos algo a cuatro manos? ¿Qué mejor momento que hacerlo ahora, ¿no? Venga. Así que esto es lo que haces para evadirte de la música. Pues sí, la verdad que cada día suelo hacer algo de deporte. Bueno, para mí ese es el mejor momento del día. La verdad que es como un momento muy de concentración, ¿no? Pues me vas a permitir que hoy te acompañe en tu rutina. ¿Qué música vamos a escuchar? Pues ¿qué te parece la música del canto de los pájaros? Muy bien, me parece bien. Vamos allá. Es curiosísimo cómo los comercios ponen una música determinada según el momento del día y también para animar un poco al ritmo de la compra. No sé si os habéis fijado, después de comer, Aitor, la música suele ser más tranquila. Y en horas puntas como más cañera, más animada. Claro que sí, pero como en las tiendas de ropa, si lo pensamos, es una cuestión de neuromarketing, que tienes menor afluencia. Tú quieres música relajada para que el consumidor lleve su tiempo, llene el carro tranquilamente y en cambio estamos en hora punta, nada, aquí rápido, algo más cañero, compra, vete y pasa por caja. Y junto a esa música tenemos también reclamos como estos que estamos viendo aquí, 0%, light, sin... Pues imagínate todo junto, ¿no? La impulsividad a la hora de moverte por el supermercado, la impulsividad que dan también los mensajes muy concretos y esto hace que no siempre cojamos las mejores elecciones, es que nos bombardean con algunas cosas que nos pueden llegar a confundir. No es fácil, así que antes de comprar hay que saber lo que compramos y os vamos a ayudar en nuestra sección Aprender a comer. ¿Qué buscamos en el mercado o en el súper para llenar nuestra cesta de la compra? Pues fijaos en esta última encuesta que nos ha llegado. Buscamos, Aitor, en primer lugar lo más económico, después lo más saludable, en tercer lugar lo más apetecible, lo más sabroso y por último lo local, digamos, ¿no? Del mercado nacional, que sea de España. Ojalá todo a la vez, ¿no? Ojalá. Imagínate, local, temporada, sano, además barato. Bueno, esto en realidad existe, ¿eh? Tenemos nuestras frutas y verduras de cercanía, que para esto es perfecto. Pero yo creo que esta encuesta lo que nos está diciendo es diferentes comportamientos de compra, ¿no? Personas que por un lado se centran en quiero ahorrar mucho, esto para mí no es una prioridad, y otras que quieren enfatizar su salud, que quieren que la alimentación sea un instrumento de salud y están dispuestas precisamente a gastar más dinero por tener todos esos reclamos saludables que a veces nos engañan, ¿eh? Que te encuentras en las etiquetas de cada cosa que es bastante confuso. Vamos a ver precisamente sobre esos reclamos y lo vamos a aplicar, vamos a coger nuestra lupa al yogur, que es un alimento bastante habitual en nuestro menú. Tenemos de 4 tipos. Tenemos el yogur natural, desnatado con frutos secos, el cero bio con fruta y el cero bio con cereales integrales. Fíjate, vamos a analizarlos un poco. Nos imaginamos que tenemos aquí el listado de ingredientes. Tenemos para empezar que estos 3 yogures son desnatados, pero fíjate que aparecen con diferentes nombres. Algunos sí que pone desnatado, como se ha hecho toda la vida, y algunos ponen 0%. Que 0% además no nos dice nada. No, la verdad que no. Puede ser 0% grasa, puede ser 0% azúcar, hay que mirarlo bien. Eso es. Entonces, por un lado, presumiblemente son desnatados y luego se les han incluido otros ingredientes. Tenemos frutos secos, tenemos fruta, tenemos cereales integrales, pero es que hay que mirar cuánta cantidad tienen de estos elementos, porque a ver si estás gastando el doble o el triple por un yogur simplemente porque le han añadido un poquito de fruta y no era necesario. Y por último, no olvidemos que porque le quiten cosas o le añadan cosas, eso no necesariamente es saludable. Es muy común también que cuando desnatamos los yogures, para compensar esa falta de sabor, haya que azucararlos y con mucha probabilidad tengan azúcar o tengan edulcorantes. Entonces, yo creo que te puedes hacer un poco la idea de cuál es el yogur que voy a recomendar. Sospecho. Pues lo tenemos aquí, el yogur natural
punto, el de toda la vida, que además viene con su grasa, no tiene mucha grasa, la grasa en su justa medida, porque la grasa láctea también es saludable. No está justificado desnatar ni tomar lácteos desnatados, salvo que tengamos alguna patología. ¿Y que tú los quieres de sabores? Pues en casa le añades tus frutos secos, tu yogur o tus cereales integrales. No, pues vamos a dar las claves cuando nos encontramos con productos envasados para saber escoger. La primera sería cuantos menos ingredientes mejor. Bueno, depende. Es una buena pista, la verdad, porque si tú vas a un supermercado y ves grandes listados de ingredientes, la gran mayoría de productos con muchos ingredientes suelen ser perjudiciales. La mayoría son ultraprocesados, un exceso de azúcar, de sal, de harinas refinadas, y eso viene acompañado de muchos aditivos que lo que hacen es pues compactar esas amalgamas, esos bollos, esas preparaciones. Pero no necesariamente porque tenga muchos ingredientes es malo. Vamos a comprobarlo, vamos a verificar esa pista, porque a lo mejor estamos desperdiciando un plato preparado que está muy bien. Así que número de ingredientes es solo una pista, pero lo verificamos leyendo cuáles son. Eso es lo que es saludable. Es importante también saber que el primer ingrediente que aparece en la lista es el que tiene más peso en el producto. Sí, y esto es súper importante, por un lado, para identificar alimentos que sean saludables. Tú imagínate que a lo mejor estás comprando algo y te encuentras que el primer ingrediente es azúcar o el primer ingrediente es un edulcorante. Y dices, anda, si yo creía que estaba comprando un producto saludable, ¿no? Un chocolate, por ejemplo, es muy típico en chocolates, que dices, mira, dice que es sin azúcar, te vas a los ingredientes y el primer ingrediente es un edulcorante. Y dices, ¿cómo es posible? Una muy buena pista. Y también nos resulta muy útil cuando queremos ver si nos están rebajando la materia prima que es de calidad. Por ejemplo, derivados cárnicos o derivados de pescado. Tú miras una salchicha y a lo mejor hay más fécula de patata que salchicha. O en el caso de un congelado de pescado, puede ser el caso de que haya más rebozado que precisamente el pescado que lleva en su interior. ¿Puede resultar una trampa fijarnos demasiado en las calorías? Bueno, sin ninguna duda, es que las calorías nos dan una información muy aislada de los alimentos. Mira, fíjate, ¿sabes cuál es el producto de un supermercado que tiene más calorías? ¿Cuál? El aceite de oliva. Fíjate. Bueno, los aceites en general. Pero si nos dejamos llevar únicamente por esa cantidad de calorías, podríamos echar a perder, ¿no? Dejar fuera de nuestro carro alimentos tan saludables como el aceite de oliva, como los frutos secos. Vamos a ver un ejemplo. Venga. Por ejemplo, si comparamos unos plátanos con un flan. Vale, este flan, lo miramos en sus ingredientes. Flan sin azúcar añadido, de acuerdo que bien suena, y desnatado. Sí, suena bien. Ay, qué bien, ¿no? Con leche desnatada y sin azúcar añadido. ¿Qué es lo que pasa? Para que esté dulce le han tenido que añadir edulcorantes. Sí, no tiene muchas calorías, pero eso no quiere decir que sea saludable. Eso quiere decir que si nos fijáramos solo las calorías, acabaríamos escogiendo el flan. ¿Y en el caso de las galletas y de las almendras? Mira, aquí tenemos el ejemplo de dos alimentos que son ambos calóricos. Es decir, las galletas tienen una cantidad de calorías importante, considerable, y también los frutos secos, pero no son igual de saludables. Claro. Es que una almendra, miramos sus ingredientes. Ingredientes de las almendras, punto. Nada más. Ingredientes de las galletas, ya lo sabemos, una galleta tiene harina, azúcar, aceites de mala calidad, porque suelen ser aceite de girasol o aceite de palma. No podemos comparar merendar almendras con merendar galletas, así que no nos fijamos solo en las calorías. Otro sistema para medir la calidad nutricional de los alimentos son las aplicaciones o apps que leen el código de barras. Se han puesto de moda y por eso las analizamos en Saber Vivir. Yo hace aproximadamente un año cambié mi alimentación y en ese momento me doy cuenta de que no entiendo las etiquetas nutricionales y que necesito la ayuda de un nutricionista para poder conocer cómo alimentarme bien. La gente tiene muchas dudas. El problema llega con los productos ultraprocesados. Nosotros creamos la aplicación MyRealFood para escanear sus códigos de barras y nosotros te traducimos el alimento. Entonces simplemente tiene que aplicarle el escáner en el código de barra y le vamos a dar una calificación de que es ultraprocesado. Pero también nosotros decidimos que no éramos tan solo un escáner y que queríamos añadir otras funcionalidades para motivar al usuario que adquiriera hábitos saludables y cambiara su alimentación a largo plazo. El resultado final es la salud de la población. Entonces tiene que conocer esta información para que pueda decidir en base a ello. El coco viene de el consumidor consciente. Creemos que básicamente lo que se está produciendo actualmente con la información
que hay en los productos a día de hoy es engañosa. Utilizamos los perfiles de nutrientes por categorías de alimentos que utiliza o que sugiere utilizar la Organización Mundial de la Salud. Lo único que tenemos que hacer es darle aquí a escanear, esto ya está. En este caso tenemos un refresco de cola que sale ultraprocesado y la nota del coco con respecto a este producto es que tiene un 4, un refresco sin azúcar. La nota del mejor refresco es un 4. Y si ya nos vamos también a un producto que está envasado, como es el caso de una colchina que tenemos, un 10. En mi caso fue a raíz de una revisión médica, tenía un problema de obesidad, sigo teniendo pero no tanto, hemos mejorado. Me di cuenta gracias a la dietista nutricionista que tenía que era muy importante saber qué comemos o qué podemos comer. En unas consultas le pregunté si podía comer atún, el mini de atún por la mañana, ese con aceitito tan bueno que nos gusta tanto a todos, pues bueno, la respuesta fue que no. Fue a raíz de esta latita que todos tenemos en casa, que se me ocurrió crear la aplicación My Health Watcher. No estamos solamente centrados en lo que es un producto de alimentación, sino que nos vamos al estilo de vida. Hemos creado un perfil personal de salud, además le hemos incluido la actividad física y además, más que poder utilizar la aplicación sin conexión a internet, el que la aplicación sirva para toda la familia. Cada vez que alguien consulta un producto, tiene un resultado distinto en función del perfil de cada uno de la familia. Hemos de luchar por enseñar a la gente a tener un estilo de vida mejor. Y este es nuestro compromiso. En Saber Vivir tenemos nuestro propio semáforo de los alimentos, que ya todos lo conocéis, pero las autoridades sanitarias están ahora preparando un nuevo semáforo, digamos, nutricional. Se llama Nutri-Score. Aitor, ¿en qué consiste? Pues mira, el Nutri-Score es un semáforo que aparece en el frontal de los alimentos, se llama etiquetado frontal. Lo ha desarrollado el gobierno francés y es una de las opciones que se baraja para incluir en los diferentes países de la Unión Europea. Y fíjate, es como súper intuitivo a nivel visual. Tú ves que los colores están además están muy relacionados con la puntuación y te encuentras que la A es verde, presumiblemente debería ser un alimento saludable, y luego la E es de color rojo y tú tienes entre la A y la E pues un gradiente de colores y entonces ya puedes más o menos deducir si son más o menos saludables. El problema que no siempre funciona en todos los alimentos y quizás los criterios podrían ser mejorables, pero al menos sí que puede ayudar a la gente para saber por dónde van los tiros. Uno de esos indicadores que se utiliza mucho para saber por dónde van los tiros, como tú dices, es el azúcar. Pero ¿de qué maneras nos puede aparecer en una etiqueta el azúcar? Pues con muchísimos nombres diferentes, y esto de alguna manera es una de las ventajas que sí que tiene Nutri-Score. Nutri-Score va a tener en cuenta el azúcar, entre otras muchas cosas, como por ejemplo la sal, la cantidad de calorías que tiene un producto, aunque son criterios mejorables, pero por ejemplo en el tema del azúcar sí que permite acertar. Hay expertos que dicen que el azúcar es tan malo como una droga, tan adictivo. Bueno, y es que realmente el azúcar hay que tener en cuenta lo que es una sustancia, un ingrediente muy refinado, muy concentrado, es 100% sacarosa y claro, cuando lo tomamos genera en nuestro cuerpo unas reacciones, pues nos gusta, es muy hedónico. Y en este sentido, sí que si consultamos qué alimentos son los que causan dependencia a las personas y quieres consumir más, suelen estar aquellos alimentos que muchas veces entre su composición incluyen el azúcar o los edulcorantes. Luego están los que dicen que el azúcar hay que tomarlo porque es necesario para el cerebro. Bueno, pues no tienen nada de razón. El azúcar no es necesario para el cerebro. Y piénsalo, si así fuese, ¿qué habría hecho el ser humano hasta que conseguimos obtener el azúcar de manera refinada? No habríamos podido funcionar, no podríamos haber pensado. Lo que usa nuestro cerebro no es el azúcar, fíjate, es la glucosa, que sí que es un tipo de hidrato de carbono, pero no es el azúcar de adición, no es el azúcar de mesa. De este modo, lo que tiene sentido es que tú incorpores esa glucosa a partir de alimentos que sean saludables, es decir, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, cereales, tubérculos como la patata. Ahí tiene sentido, pero no para incorporar glucosa a nuestro organismo vamos a recurrir a dulces o bollerías, ni mucho menos. Todos debemos tener cuidado con el azúcar para no pasarnos consumiéndolo, pero máximo control deben tener las personas con la glucosa alta. ¿Cómo lo celebra? Por ejemplo, su cumpleaños una niña con diabetes. Nos lo va a enseñar Griselda Herrero, que se va de fiesta con Gloria, que cumple 9 años. Hola Isabel,
Hola, Gloria, ¿qué tal? Vengo a felicitarte. Hoy es tu cumple, ¿no? ¿Qué tal? Bien. En el programa de hoy vamos a intentar dar opciones saludables para poder celebrar un cumpleaños a una niña diabética tipo 1. Queremos hacer cosas nuevas, que no sean las típicas chuches que se ponen en los cumples. Vamos a ver qué opciones podemos poner, ¿vale? Dentro podemos separar entre lo salado y lo dulce. Podríamos poner, en lugar de gusanito y de patatas fritas, podemos hacer unas chips vegetales al horno. También podemos hacer, por ejemplo, un hummus o un guacamole dentro de las opciones dulces. En lugar de tomar refrescos light, vamos a hacernos nuestros propios refrescos. Vale. Luego podemos preparar también, en lugar de hacer los típicos sándwiches de las cremas de cacao que venden comerciales, podemos hacer esa crema de cacao nosotros. Y podemos hacer unas galletas de avena integral con pepitas de chocolate, a las que, bueno, a lo mejor le podemos añadir alguna cosa más ya, un poco en función de vuestro gusto. ¿Qué os parece? A mí me gusta la idea, ¿y a ti, Gloria? A mí me encanta. Mira, las galletas llevan copos de avena integrales, un poquito de harina integral, 2 plátanos muy maduros y yo le he añadido un poco de coco, de ralladura de coco, ¿vale? Se hacen unas bolitas, las aplastan, se meten en el horno y luego le ponemos unas pepitas de chocolate puro también por encima, ¿vale? Sin azúcar. La crema de cacao lleva cacao puro, leche, avellanas tostadas y dátiles. ¡Qué bien huele! Huele mucho a cacao. Bueno, vamos a preparar nuestro refresco casero. Necesitamos naranjas, limón y zanahoria, ¿vale? Y es súper fácil. Lo único que hay que hacer es pelar las naranjas, pelar el limón y pelar las zanahorias, ponerlas en la Thermomix, añadir 1 litro de agua y a máxima potencia 2 minutos. Luego lo colamos y nos quedamos solo con el líquido. Toma, pon aquí. ¿Llenas? Venga, ¿le llevamos las cosas a la mesa? Venga, vamos. Cumpleaños feliz. Pensando en todas esas personas que no toman azúcar, la industria ha impulsado la fabricación de muchos productos que no llevan azúcar blanco, pero que tienen fructosa. ¿Qué es, Aitor, exactamente la fructosa? Pues mira, la fructosa, podríamos decir, resumiendo mucho, que es como el azúcar de la fruta que encontramos allí. Al igual que el azúcar normal, coges la remolacha o la caña de azúcar para obtener azúcar, la fructosa viene a partir de la fruta. Y entonces tiene una particularidad este azúcar que hace que se utilicen muchos productos, como tú dices. El primero de ellos es que no necesitas tanta cantidad de fructosa para endulzar un producto, que ya al paladar digamos que es más dulce que el azúcar convencional. Y la segunda es que se absorbe sin necesidad de que intervenga la insulina, que sabemos que es una de las cuestiones que controlan las personas con diabetes. Has dicho que menos endulza más, pero eso no significa que tenga menos calorías. No, tiene exactamente las mismas calorías, lo que pasa es que para conseguir el dulzor que tú quieres acabas añadiendo menos cantidad y sí, menos calorías también. ¿Es un endulzante saludable, podríamos decir, seguro? Bueno, es seguro, se puede utilizar de una manera obviamente segura, es un endulzante que se puede, digamos, incluir en los alimentos sin peligro, pero lo que no podemos decir es que sea de consumo libre. Ni las personas con diabetes ni una persona con una dieta convencional deben tomarla como si fuese nada, agua, ni mucho menos. La consideramos como un azúcar añadido, aunque sea menos perjudicial que el azúcar convencional. De hecho, los cardiólogos avisan, puede ser perjudicial para la tensión arterial, para los triglicéridos, para el colesterol. Claro, y es un buen aviso. Al fin y al cabo, la fructosa sigue contabilizando como azúcar añadido. Se usa mucho en industria alimentaria como jarabe de glucosa fructosa, es decir, una mezcla de las dos, y obviamente se hace para endulzar mucho estos alimentos y no podemos ni mucho menos despreocuparnos con el consumo. Sigue siendo azúcar libre. Muchísimas gracias, Aitor, como siempre, por toda la información que nos traes y todos esos consejos. Gracias. Y controlar el peso, además, ya lo estamos hablando, es fundamental para tener una buena salud, y si tenemos mucha tripa también hay que bajarla cuanto antes. Es el objetivo hoy en nuestro espacio de salud y alimentación. Seguro que os ha pasado alguna vez, buscáis ese pantalón que os poníais antes porque os sentaba bien, os lo probáis y ahora resulta
que ya no entra, vamos, que no entra porque hemos echado tripa. Pues precisamente de esa tripa vamos a hablar con nuestro especialista en salud digestiva, el doctor Gonzalo Guerra. Hola, Gonzalo. Esa tripa que a veces se llama tripa de la felicidad, curva de la felicidad, pero hay que ver lo infelices que nos hace a veces cuando no nos entra el pantalón, ¿eh? Pues sí, la verdad, la curva de la felicidad se llama así porque normalmente comer y beber pues se asocia a momentos de felicidad. Entonces, ¿lo de la tripa cervecera es o no es un mito? Es un mito a medias. El que tiene una tripa muy grande y dice esto es de beber cerveza, hombre, solo de beber cerveza no es. Hay que entender que normalmente cuando te vas a tomar unas cervezas, algo más cae. Unos pinchitos, sí, algo que la acompaña, pero es verdad que la propia cerveza también nos aporta muchas calorías y nos hincha. Luego la tripa cervecera es cervecera y algo más. Para que nos quede claro, ¿cuál es el efecto que tiene el alcohol, sea de la cerveza, sea del vino, en nuestra barriga, en nuestra tripa? Bueno, el alcohol tiene muchas calorías. Tenemos que pensar que a una comida, la que sea, si le añadimos 1 o 2 copas de vino, le vamos a añadir bastantes calorías, 200, 300 calorías. Y eso es energía de más que si no consumimos nos va a aumentar la barriga. Y algunos alcoholes, como por ejemplo la cerveza, también nos pueden hinchar un poquito per se, porque tienen pues cereales y cosas que nos pueden hinchar. Además es que esa grasa abdominal es enemiga, lo confirma la Sociedad Europea de Cardiología. Pues sí, ya hace algún tiempo se ha visto que no es solo una cuestión de peso. La gente cuando gana peso mira la báscula todo el tiempo, a ver si he perdido 2, 3, 5 kilos. El perímetro de la tripa, el perímetro abdominal, la barriga que tenemos, es por sí mismo un factor de riesgo para problemas de corazón, para problemas de accidentes cerebrovasculares. Entonces no sirve solo con controlar el peso, tenemos que medir también cuánto nos aumenta la cintura, la cadera, la tripa. Por eso, además de pesarnos, de vez en cuando también deberíamos medirnos el perímetro de vez en cuando, atendiendo sobre todo a los datos de la Organización Mundial de la Salud, que dice que aumenta el riesgo cardiovascular en las mujeres siempre que su cintura mida más de 88 centímetros y en los hombres más de 102. Así es. Eso es algo que no hacemos nadie, no, pero que habría que hacer. Cuando notas que estás ganando mucho peso, que estás ganando mucha tripa, pues medirla, vamos a medirla. A ver, ¿estoy por encima de los 102 centímetros si soy hombre o encima de 88 si soy mujer? Sí, no. Si estoy por encima, voy a estar incrementando mi riesgo. Y si he llegado a esa cifra, voy a intentar bajarla, poniendo medidas, pues haciendo ejercicio, haciendo dieta. Pero sí deberíamos conocer ese dato que casi nadie lo conoce. Pues lo vamos a hacer hoy aquí, ya que estamos puestos, vamos a medirnos la cintura, el perímetro. Vamos a hacerlo bien, ¿eh? Venga. Venga, para empezar. Lo primero de pie, siempre de pie, nada de medirse en la cama, ni tumbado en el sofá, ni nada de eso. Con los pies juntos, como estás tú. Y lo más importante, a la altura del ombligo. Más o menos este es el punto, en mi caso. Ahí es donde tenemos que medirlo, porque en los hombres, por ejemplo, que es muy típica la famosa barriga cervecera de la que hemos hablado, si nos medimos donde se pone el cinturón, estamos midiendo por debajo de la tripa. Claro. No hay que medir donde está la tripa, en el ombligo. Y no vale apretar, ¿eh? Ni apretar, ni meter tripa, ni quedarnos asfixiados ahí con el metro. Medirlo relajados y sin meter tripa. ¿Y cómo puede ser a veces que una persona o una familia en general tengan más tendencia a tener tripa? ¿Y los genes tienen algo que ver? Tienen mucho que ver. Lo que pasa es que ahí tampoco nos podemos engañar. Se ha demostrado que hay más de 140 puntos del genoma que influyen en la tendencia a ganar peso. Pero eso no quiere decir que ya porque tengo genes voy a estar gordo o porque tengo otro tipo de genes no lo voy a estar. Claro. No, quiere decir que voy a tener más tendencia. Eso es cierto. La tendencia a ganar peso o la dificultad para perderlo sí tiene una asociación genética clara. Pero lo demás son factores ambientales. Es decir, si yo como menos no voy a ganar tanto peso, si como más lo voy a ganar. Otra cosa es que tengamos siempre el típico amigo que nos da rabia, que come de todo y no engorda. Bueno, también pues pasa, también pasa. Claro. En España además tenemos la dieta mediterránea, que según un estudio es la que mejor funciona para reducir la grasa abdominal. Sin duda, y lo peor que tenemos es estar abandonando esa dieta mediterránea, ¿no? Hay un estudio en una prestigiosa revista inglesa de salud que demuestra claramente que nuestra dieta mediterránea de toda la vida ayuda a perder peso y a disminuir el riesgo cardiovascular de los pacientes y de las personas. Pues vamos a combatir la grasa abdominal y de paso a relajar también los nervios con algo que nunca falla, el ejercicio físico. Hoy lo hacemos con una meta muy clara, bajar la tripa. David, ¿qué tal? Muy buenas. Me han contado que eres todo un experto en esto de hacer ejercicios para el abdomen, para ayudarnos a reducir un poco de tripita. Vente conmigo que te voy a enseñar unas máquinas que te van a venir perfectas para trabajar. Mantener tensión con nuestros hombros en la máquina fuertemente para mantenernos en tensión y en suspensión. ¿En qué consiste este ejercicio? Consiste en
activar el recto del abdomen, ¿vale? Pero más enfocado a la zona inferior. En esta máquina, sobre todo, los beneficios que tiene es que protegemos la zona lumbar apoyando el BOSU y que además podemos controlar que los hombros y la cintura pélvica estén bien unidas y ejerzan la fuerza a la vez. Vale, Patri, ahora vamos a trabajar la zona superior del recto del abdomen, ¿vale? Para ello vamos a bloquear los brazos y ahora vamos a adelantar el cuerpo con la fuerza del abdomen, manteniendo tensión. Cojo aire atrás y exhalo. Me han contado que esto es un crunch abdominal, pero no tengo ni idea de qué significa. ¿Qué es exactamente? Un crunch abdominal es lo que lleva una flexión, ¿vale? Podemos ver que cuando Patri alarga los brazos, ya activa el recto del abdomen, la zona superior, para solo llevar activo el abdomen. Ahora vamos a proponer unas series de planchas en isometría que nos sirven para trabajar el abdomen más profundo, en este caso el transverso, y al final tener más sana la espalda y la faja abdominal. Vamos a empezar por la plancha básica, apoyo antebrazos, y lo que quiero es que controles tu cadera, glúteos activos y empujo con los hombros el suelo. Segunda variante, vamos a hacer empujes con los antebrazos pasando a posición de flexión, controlando la cadera y controlando los hombros. Tercera variante, seguimos activando cintura escapular el suelo, subo un poquito la cadera y ahí abro y cierro piernas. Lo bueno del deporte es que todos los ejercicios tienen adaptaciones, entonces todo el mundo podría hacer el mismo ejercicio pero con una adaptación. David, me he cambiado de ropa porque vamos a hacer un poquito de cardio, que yo con eso sí que me atrevo. Y porque el cardio es tan importante como los ejercicios que hemos visto antes, ¿verdad? El cardio es fundamental, sobre todo para reducir cintura, quemar grasas y si tienes problemas de tensión arterial, fundamental para bajar esa tensión arterial. Vas a hacer una especie de marcha, un empuje de trineo. Es una forma de hacer cardio más entretenida, que al final también aplicas fuerza. Vale, Esteban, ahora vas a agarrar aquí, ¿vale? Y vas a empezar a arrastrar la máquina, como un empuje de trineo, ¿vale? Brazos bloqueados, saco pecho, llevo la cadera hacia atrás y empiezo a arrastrar fuerte los pies, fuerte los pies. Eso es tu cardio, pasos largos y fuertes. Bueno chicos, ahora vamos a aprovechar el aire libre, vamos a correr un poquito, así que vamos a darle caña, por ello, ¡va! Al final es más fácil de lo que parece, lo importante es tomar una decisión y hacerla. Correr en la calle, ir a hacer ejercicio en el gimnasio, moverte un poco, puede cuidar tu salud el día de mañana. Hasta aquí hemos hablado de la tripa que aparece por exceso de grasa abdominal, pero doctor, yo no sé si también nos puede aparecer tripa que no sea grasa. Pues sí, también. Lo que no tenemos es que pensar que siempre es la que no es de grasa. Claro. Pero sí nos puede aparecer tripa que es de gas, de hinchazón, de distensión. ¿Y cómo vamos a saber si es de una o es de otra? Pues muy fácil. La tripa de gas, de distensión, es la que por la mañana cuando nos levantamos no la tenemos. Y luego a medida que va avanzando el día, vamos incrementando esa tripa y de repente por la noche decimos, pero esto cómo puede ser, si me he puesto el pantalón bien esta mañana y ahora no me entra. Esa tripa es por gas. ¿Y esa tripa también se puede deber a una intolerancia alimentaria? Sí, esa es la tripa que podemos asociar a muchos trastornos digestivos. Intolerancias, malabsorciones, alteraciones de la flora intestinal, si la tenemos más sana o menos sana puede influir en que nos hinchemos más o menos. Hay un montón de trastornos digestivos que lo que producen en el paciente es eso, hinchazón, tripa como un globo. Y eso sí que conviene mirarlo. Y una última duda, ¿puede uno tener también más tripa por tomar mucho pan? Bueno, el pan en general nos va a producir más tripa porque aunque está muy bueno, pues tiene muchas calorías, es un hidrato de carbono y eso nos puede hacer tener más tripa. Y también es cierto que el pan blanco, el pan de trigo, ese esponjoso que es el que nos gusta, normalmente tiene mucho aire. Y eso también nos puede hinchar. Yo a los pacientes que tienen muchos problemas de gases les suelo recomendar que cojan ese pan y lo tuesten un poco para deshidratarlo ligeramente y que tenga un poquito menos de aire. O que compren pan ya tostado, que también tiene un poquito menos. Nos has quitado un peso de encima con esta última idea. Muchísimas gracias, doctor Gonzalo Guerra. Vamos a seguir hablando de cereales y de hecho nos metemos ya en cocina con Marta Verona. Llega el menú de la semana. Me has pedido que te ayude con el pan, Marta, y aquí me tienes, porque somos buenas compañeras. Hija, yo te lo agradezco mucho, porque te digo, de ahí viene lo de la palabra compañera, de compartir el pan, ¿sabes? El momento ese del almuerzo, no lo sabía. Que compartes el pan en el descanso. Bueno, había gente que te compartía el bocadillo para que no mordieras del todo. No, pero tú no eres de esas, que tú y yo hacemos muy buenas migas, además. Y tanto, mira que te voy a contar yo cosas hoy. Pues lo de hacer buenas migas viene de compartir todo lo que tienes. Por ejemplo, eso lo hacían los pastores, que se ponían a cocinar sus migas, lo compartían, y de ahí nació una tradición preciosa que es el plato de las migas. Sí. Hay un sinfín de versiones, por ejemplo, están las migas andaluzas, como tu familia. ¿Verdad? También están las migas manchegas.
Y también las castellanas y las leonesas. Y las murcianas. Oye, claro, y luego también están las aragonesas. Por ejemplo, y migas extremeñas, un plato delicioso que se sigue cocinando a la manera tradicional. Vamos a verlo y a disfrutarlo. ¡Ole, ole! Esa alegría de Extremadura. Que nos vamos de romería. ¡Pa' Serradilla! Voy a preparar un plato absolutamente típico, como son las migas extremeñas. Se suelen hacer con pan asentado de 2 o 3 días. Cuenta la leyenda que las migas originalmente se hicieron porque unos pastores se olvidaron a la puerta de su casa unas barras de pan duro y al día siguiente el pan estaba mojado. Decidieron freírlo, ese pan, con todo lo que tenían de carnes a su disposición, y con todo eso, más los ajos, se realizaban las migas. De hecho, las migas tienen que estar mojadas. Hay 2 maneras de hacerlo. Uno es mojarlas la noche anterior, u otra es ir mojándolas según las tienes preparadas. Lo primero que tenemos que hacer para hacer migas es freír los ajos, porque esto le va a dar el sabor peculiar a las migas. Después se suelen freír las carnes, se suele freír los tocinos, se suele freír el picadillo de chorizo, se suelen freír los pimientos. Una vez que están fritas las carnes y demás, se extrae todo del aceite. Este aceite ahora tiene muchísimo sabor. En ese aceite se fríen las migas. Un poco de agua si vemos que están un poco secas, y tenemos que encontrar el punto exacto para que las migas no estén ni húmedas ni demasiado duras ni demasiado hechas. Y ya puedes estar hora y media de darle vueltas para que te salgan con su punto. Una vez que las migas ya están hechas, procedemos a emplatarlas. Podemos poner unos ajos, ponemos unos pimientos, la prueba de chorizo. Con los cereales nació la agricultura y con la agricultura se desarrolló la civilización. Y ya sabemos que la base de la gastronomía de todas las culturas muchos años ha sido los cereales. Sí, y a día de hoy sigue siendo también los cereales, pero vamos a intentar hacer opciones más saludables, como utilizando siempre cereales integrales, y una cosa que me encanta a mí, Miriam, y es utilizarlos como recurso para comer hortalizas. Pues vamos a ver cómo has integrado cereales con verduras. Empezamos por el lunes. Pues el lunes, como no, vamos a tener uno de mis cereales favoritos, el arroz integral, un risotto de arroz integral con setas, cebollitas asadas, y terminamos con más setitas. ¿Y cómo haces para que ese risotto de arroz integral te quede meloso, ¿verdad? Sí. Porque ya sabemos que cuando tenemos la cubierta externa del arroz, lo que sucede es que no suelta bien el almidón, que es lo que hace que quede cremoso. Claro. Pues no pasa nada, lo que vamos a hacer es utilizar otros recursos. Vamos a aportar cremosidad con una grasa natural, que va a ser la yema del huevo en el último momento, y además vamos a utilizar, mira, esto que tengo yo por aquí, que también lo hemos integrado en el sofrito, que son las setas. Las setas tienen mucha gelatina y esa gelatina nos va a ayudar a integrar todo bien. Y nuestras cebollitas asadas, que están buenísimas, yo las cocino de forma muy sencilla. A ver, dime. Simplemente las tapamos con papel de aluminio, las metemos en el horno a 180 grados durante media horita, mientras que metemos otra cosa en el horno. Fácil. Se llenan de sabor, de cremosidad y dan un toque al plato buenísimo. Para comérselo este lunes, y el martes seguro que también. Hombre, el martes tenemos una empanada que hemos rellenado, una empanada integral que hemos rellenado con pisto manchego. ¡Qué bueno! ¿Cómo ves eso? Otra vez lo utilizamos como recurso para comer verduras. Un buen pisto, que me gusta a mí, un pisto. ¿Y a quién no? Para limpiar la nevera. Es que esto es cocina de aprovechamiento total. ¿Y esa masa la has hecho tú entonces? La he hecho yo como una masa de pan. Simplemente tenemos harina, tenemos agua y una pizca de sal. Harina integral. Y además, mira, ¿qué te parece esto que tiene por aquí te iba arriba? yo a preguntar, que no sé qué es exactamente esas cositas blancas. A que apetece comerse, lo que parece que va a estar crujiente. Sí. Pues es salvado, la cubierta externa del trigo, salvado de trigo, que es más fibra aún, lo hacemos más saludable y más apetitoso. Y mira, ya se va a ver en casa, pero yo os lo corto para que lo veáis mejor. Mirad este relleno, por favor. Y no sabéis cómo huele. No sabéis cómo huele. Si lo quieren saber, ya sabéis. Hacer la recetita. Prometo yo que esta al final la hago. Qué jugosidad, qué rico. De verdad que sí.
por favor. Vámonos ¿Seguimos? al miércoles. Miércoles. Tenemos aquí unos espaguetis integrales de trigo sarraceno con pesto de pimiento rojo. Uy, aquí hay mucha tela que cortar. Trigo sarraceno, ¿qué es exactamente? Trigo sarraceno, que dices trigo, pero no tiene gluten. ¿Por qué? Porque el trigo sarraceno es un pseudo cereal. No es un cereal. Los cereales son gramíneas, los pseudo cereales no, pero desde el punto de vista de la cocina y de la nutrición son muy similares. Así que no tiene gluten para las personas que no puedan tomarlo. Claro. Y en este caso, las verduritas integradas en la salsa. Integradísimas. Además, si te fijas, es de color rojo, es un pesto de pimiento, pero para los más pequeños de la casa, que el pimiento les cuesta, lo ponemos de color rojo para que piensen que es tomate. Y oye, qué bueno. les vamos introduciendo nuevos sabores de hortalizas. ¿A quién no le gustan los espaguetis? Pues mayores todo y el mundo. niños. Vámonos al jueves. Tenemos una lasaña, en este caso va a ser vegetariana, con verduras. Y vamos a acompañarlo con más verduritas, con nuestros tomatitos cherry. Entonces, en este caso, las láminas, yo sé que otras veces las hemos hecho, por ejemplo, de calabaza. Eso es, las hemos hecho totalmente vegetarianas. Aquí no, estamos hablando de los cereales. Entonces, una lasaña al uso, pero el relleno sí que va a ser de calabaza. Calabaza asada para que guarde todo su sabor, con maíz y con salvia, que es una hierba aromática dulce que hace que no echemos tampoco mucha sal. Fíjate, muy bien, un poco de unos tomatitos más, ¿no? Para acabar de decorar. Y hemos terminado, por cierto, una bechamel que también es saludable porque la hemos hecho con harina integral. Ah, estupendo. Pues vámonos al viernes. Y tenemos ya el viernes, por fin, nuestro cuscús, mi plato favorito, que es cuscús de coliflor. Uy, ¿tu plato favorito, sí? Me encanta. Me encanta porque además le ponemos unas pasas, le ponemos unos piñones, le ponemos curry, otro aromático que nos recuerda mucho al cuscús, pero estamos comiendo verdura. Di que sí. Más piñones, que hay que meter los frutos secos también en platos principales, no solo como snack. Pues ya lo habéis visto, cereales, hortalizas, verduras, todas estas recetas ya sabéis que podéis volverlas a ver en nuestras redes sociales del programa. Si se os ha perdido algo, no pasa nada. Recordemos, redes sociales y web de Radio Televisión Española. Eso es, que así podéis hacer todo paso a paso para ayudaros a hacer una alimentación, unas recetas ricas y saludables. Hombre, rica y saludable es la cocina que hay en muchísimos lugares de España y del resto del mundo. Lugares para visitar y disfrutar con salud. Te voy a invitar a viajar, Marta, conmigo. ¿Te vienes? Oye, pues si se vive y se come bien, yo adelante, ¿eh? Pues nos vamos a este lugar a ver si te gusta. Está lleno de historia, lleno de pinos, de buena comida, de gente encantadora. Se llama Coca y está en Segovia. Bienvenidos a Coca, os vamos a enseñar todos los recursos que tenemos aquí para ver, para que os podáis acercar y acompañarnos en esta visita. Esta torre pertenecía a la iglesia de San Nicolás y es una torre vigía. Desde la torre se pueden observar unas vistas maravillosas de lo que es el pueblo y la tierra de Pinares. Bienvenidos. Estáis dentro de una zona de pinar resinífero donde desde hace mucho tiempo se hace una explotación sostenible del mundo de la resina. Hace unos años me vine a vivir aquí y decidimos realizar una actividad de enseñar a toda la gente lo que es el oficio milenario de la resina. Hay ciertos pinares que están un poco más emboscados donde es muy agradecido el meterte por el pinar porque está lleno de flora y fauna, diferentes peculiaridades que el pinar esconde y que se pueden enseñar, y también a veces hacemos mini gincanas para los niños con cosas relacionadas con el mundo de la resina. Lo adaptamos al público. Lo que tendríamos que hacer sería roñarle, rebajando lo que es la corteza. Ahora, una vez que hemos marcado, daríamos unos golpecitos y ya sería esperar a que el pino eche resina. Y luego, haciendo diferentes procesos, lo que consiguen es este producto, que es a lo que llaman colofonia. Bueno, parece que ya va oliendo muy bien, ¿no? Con estos productos de aquí de la tierra y el amor que tú le pones, da gusto comerse esto. Os voy a enseñar un poquito el Museo Forestal, ¿vale? ¿En qué consiste? Es el Centro Español de Resinas, Bosques y Materias Ambientales. Me encanta que conozcan mi zona y que sepan lo que había en ella y lo que hay, lo que se saca y cómo se vive, porque mucha gente vive de la resina. Ya que estáis en Coca, os voy a enseñar el castillo. Este castillo no tuvo ninguna contienda, realmente
salvo en un momento en la guerra de las comunidades en el que Antonio de Fonseca mandó incendiar Medina del Campo. Y se dice que los de Medina intentaron venir a Coca para vengarse. Vieron las defensas que tenía tan potentes, tanto el castillo como la muralla que rodeaban la villa, y que no podían hacer de ninguna manera. Pero en Coca no solo somos un castillo, también hay muchas más cosas que ver. Y si las tierras de Segovia se te quedan demasiado cerca, te invitamos a viajar mucho más lejos, hasta el corazón de los Alpes, nada más y nada menos. Allí hemos encontrado esta maravilla, una pasarela increíble de 2.600 metros de altitud en la cumbre de Birk, en Suiza, a prueba de vértigos. Eso sí, el paisaje es mágico. Merece la pena el frío porque lo ganas en salud. Así que feliz invierno y hasta el domingo que viene. When the crowd screams out, you're screaming your name. Hope if everybody